Hola, buenas, me presento. Mi nombre es Vicky Saavedra, soy fonoaudióloga de profesión y tengo formaciones principalmente en autismo a lo largo de toda la vida. A lo largo de toda la vida me refiero desde la primera infancia hasta la adultez, vejez, si también se quiere considerar. También tengo formaciones en autismo en mujeres, femenino, porque como ya deben haber escuchado, tiene manifestaciones y expresiones que son diferentes, que obedecen a otras formas. Soy diplomada en neuropsicología, actualmente estudiante también de psicología y soy un magíster en estudios cognitivos. Además, soy terapeuta Teach, Prompt y presto servicios para peers de la UCLA. Habiendo dicho esto, entonces la presentación, vamos a conversar con la clase de hoy, que es sobre aprendizaje. Eh, para esto, lo que vamos a hacer es proyectar la presentación, ¿sí? Denme un momento. Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre aprendizaje. No voy a hacer la proyección como más grande que esto, porque generalmente Meet suele tener algunas dificultades con el avance de las diapositivas. Entonces, para ahorrarnos ese posible problema que puede que pase como puede que no, vamos a mantenerlo de esta forma, ¿bien? Entonces, como esto es asincrónico, va a ser un poco extraño. A mí me gusta mucho hacer dinámicas de preguntas, pero vamos a hacerla igual para que ustedes se vayan imaginando más o menos ciertas cosas. ¿Qué entienden ustedes por aprendizaje o de qué forma lo conocen previo a la presentación que vamos a hacer ahora? Cuando yo digo esto es aprendizaje o vamos a hacer que tal o cual persona, tal o cual niño aprenda algo, ¿qué es lo que primero se les viene a la cabeza? Cuando digo aprender, aprendizaje, probablemente la mayoría de nosotros lo que hacemos es imaginarnos niños que están adquiriendo conocimientos dentro especialmente de un aula académica, ¿cierto? Pero también van a pasar por sus cabezas seguramente imágenes de personas o de niños también haciendo otro tipo de actividades como aprender a andar en bicicleta, como aprender un instrumento musical, como aprender quizás un idioma nuevo, ¿sí? Por lo tanto, una de las primeras cosas que podemos delimitar es que el aprendizaje está presente a lo largo de toda la vida, desde el momento en el que nacemos hasta el momento de partir de esta dimensión, ¿sí? Como introducción, vamos a decir que la neuroeducación, que es algo que está muy en boga hoy en día en todas las partes del mundo, se ha convertido en una estrategia de apoyo a la labor educativa, principalmente de las prácticas educativas de los psicopedagogos. Por eso se hace necesario fortalecer con un sinnúmero de estrategias pedagógicas que miden a la solución de problemas que hoy aquejan a la población infantil. Y con esto podemos situarnos en este año, 2023, ¿sí? Donde no es lo mismo ser un adulto, un alumno, especialmente de la población infantil, en este año versus lo que era hace 10 años atrás, 20 años atrás. Cuando yo estudié, la educación era completamente distinta a lo que es hoy en día, ¿sí? Académicamente hablando, los desafíos son mayores. Hay una demanda mucho más academicista
de lo que son los contenidos y de lo que se espera que pueda realizar un niño. No solamente desde lo manual, lo verbal, que es principalmente lo que me llega a mí por ser fonoaudióloga, sino que además desde qué tanto puede aprender a edades mucho más tempranas de lo que se hacía antes. ¿Sí? Antiguamente, en niveles preescolares, jardín infantil o playgroups o kinder, que acá existe en Chile, lo que se hacía era principalmente jugar, ¿sí? Resolvíamos el mundo y lo entendíamos de esa manera, jugando, explorando, inventando, destruyendo, rearmando, etcétera. Hoy en día se espera que los niños de esa misma edad, pero con 30 años de diferencia o incluso más, hagan cosas completamente diferentes. No solamente jugar, porque los momentos de juego también están mucho más acotados, sino que resolver problemas, aprender a leer, aprender cosas iniciales de la lectoescritura, figuras geométricas de niveles mucho más complejos al cuadrado, círculo, triángulo. Por lo tanto, el desafío desde lo neuroeducativo ha cambiado mucho. Y ahí está también la invitación que les hago a ustedes para pensar y reflexionar sobre los niños de hoy, cerebralmente hablando, entonces, ¿son diferentes? O quizás les estamos poniendo desafíos que todavía no van realmente acordes a su edad. ¿Sí? Por lo tanto, y siguiendo con la lectura, de acuerdo con lo anterior, va a ser fundamental comprender la función del cerebro como parte del proceso humano, en donde se fundamenta el sistema nervioso central en atención a aspectos de desarrollo como lo es el aspecto fisiológico, cognitivo y emocional. A tener en cuenta que estos tres grandes aspectos son los que a nosotros nos van a determinar como ser humano. Y en base a esto es desde donde vamos a poder construir en un futuro una personalidad y la forma en la que vamos a enfrentar el mundo. Surge entonces la necesidad de fortalecer el conocimiento de la neurociencia en los educadores, como se evidencia en la consolidación de una disciplina como es la neuroeducación, ¿bien? Que son estas disciplinas que ya no solamente se abocan hacia algo médico o algo netamente desde la salud o más hacia lo científico, sino que ya lo llevamos al aula académica. Pero la pregunta es entonces, ¿lo estamos aplicando de manera adecuada o quizás estamos haciendo abuso de esto? Es claro que los factores estresantes en la infancia están siendo estudiados. Como tal, hay necesidad de profundizar en cada uno de ellos, pues ha llegado a oídos de padres de familia, maestros y profesionales afín con el área de la educación y de la primera infancia. En la actualidad, y aunque aún se dude de que los niños no tengan las condiciones necesarias para sufrir de estrés, sí se ha demostrado que hay situaciones que para los adultos estén atentos a lo que está sucediendo. Cada día se acentúan los problemas por múltiples causales. Entonces se trata de revisar qué es lo que está sucediendo con esta población y qué es lo que está causando estrés en los infantes. Puede ser que muchos de ustedes que están escuchando esta clase hoy en día estén relacionados con el área de educación, así como otros no tanto o no de manera tan directa. Pero todos tenemos un leve contacto, aunque sea con niños. Y cuando ya ponemos de manifiesto la palabra estrés, quizás es que estamos visualizando a un niño que se está comportando de forma diferente, que está llamando la atención por otras razones que en otra época no lo hubiese hecho. Pensemos en nosotros mismos, hagamos el trabajo de mentalizar, de ponernos en el lugar de esta otra persona. Nosotros, cuando teníamos
alrededor de 4, 5 años, ¿qué estábamos haciendo? ¿Dónde estábamos? ¿A qué jugábamos? ¿Con quiénes nos relacionábamos? Y lo más importante, ¿qué se esperaba de nosotros? ¿Será lo mismo que hoy en día esperamos nosotros de nuestros niños? ¿O estamos agregando, como ya lo mencionaba en la diapositiva anterior, algo que va mucho más allá? ¿Qué tipo de adultos entonces son los que estamos preparando? Entonces, retomando el tema y pensando muy en la actualidad, bajo esta mirada de la actualidad de la neuroeducación y de este estrés que estamos provocando, que es el aprendizaje. Para Piaget, hace muchos años, el aprendizaje era definido como un proceso que mediante el cual el sujeto, a través de la experiencia, la manipulación de objetos y la interacción con las personas, genera o construye conocimiento, modificando en forma activa sus esquemas cognitivos del mundo que lo rodea, mediante el proceso de asimilación y de acomodación. Bien, ¿qué es este proceso de asimilación y de acomodación? Tal como lo dice su nombre, asimilación es que yo me someto a algo que demanda un aprendizaje, es algo nuevo para mí, lo decanto, lo veo, lo observo, lo interiorizo, lo asimilo para luego acomodar esto que encaje bien dentro de mí, decante y poder realizarlo en cualquier situación que a mí donde se me aparezca, ¿sí? Mismo en terapia. Pensemos en cuando hacemos alguna intervención con un niño. Le enseñamos algo, ¿verdad? Le mostramos, por poner un ejemplo, cómo construir una torre de cubos, ¿sí? Le presentamos unos cubos de diferentes colores y perfecto, puede construir esa torre de cubos. Pero ¿qué pasa cuando se enfrenta a otros cubos que no tienen los mismos colores, que quizás tienen incluso otro aspecto y están además en otro entorno? ¿Podrán construir la misma torre, el mismo esquema de torres o no? Cuando yo puedo traspasar esto a diferentes entornos, entonces estoy hablando de que realmente el conocimiento ha sido aprendido. Bien, eso es algo que tienen que tener siempre en cuenta, porque no nos vamos a encerrar solamente en la terapia y en el uno a uno. Siempre todo hay que expandirlo. Primero es un uno a uno, luego es una dupla, luego es un grupo más grande y luego pasamos a la vida real, como lo estoy aplicando cuando ya me dejan solo frente al mundo. A nosotros nos pasa cuando vamos a terapia psicológica. ¿Qué pasa? Analizamos qué está pasando en nuestra vida, por qué llegamos ahí, la situación, etcétera, etcétera. Y luego ya empiezan a soltarnos la manito, a dejarnos ir un poco más solos. En esto de que nos dejen ir un poco más solos, enfrentamos nuevamente la situación con otra persona, pero la misma situación que nos llevó a la terapia. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a poder resolver o no lo vamos a poder resolver? Eso es aprendizaje, cuando yo ya lo puedo resolver. ¿Cómo comienza una intervención? Cuando se inicia un tratamiento o al comienzo de un programa educativo individualizado, que vamos a abreviar como PEI, el niño o niña está generalmente desorganizado. Puede no responder a las instrucciones. Se autoestimula con conductas repetitivas e inapropiadas y parece muy difícil lograr una situación de aprendizaje con contenidos nuevos, ¿sí? Particularmente en diagnósticos como el autismo, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿esto será agradable para todos los involucrados? ¿Va a ser agradable que yo me encasille en un objetivo por lograr, perdón,